Se ve de 10. Bien. Bien, bueno, vamos a comenzar con nuestro webinar de hoy. El tema de hoy son las BPM, ¿bien? Es un tema muy importante, muy importante y fundamental para toda la industria alimenticia. Seguramente muchos escucharon mencionar la BPM y ¿qué significa? Significa buenas prácticas de manufactura. Y vamos a ver qué se entiende, qué son las BPM, a qué llamamos las famosas BPM, ¿bien? Decimos que son herramientas básicas, ¿para qué? Para generar, para producir productos seguros. Son herramientas que en toda la industria alimenticia, en todas las fábricas, vamos a tener para tener ese objetivo, ¿bien? Para que cuando llegue a la mesa del consumidor, cuando compremos en el súper, cuando consuma un niño, un adulto, ese producto que consuma va a ser un producto seguro y no va a correr ningún riesgo, ¿bien? Por eso nosotros tenemos que centralizarnos en las industrias, en las fábricas, en toda la parte de higiene, que más adelante vamos a ir desarrollando un poquito más, que tiene que ver con toda la parte de limpieza, desinfección, ¿bien? De los establecimientos, del lugar donde vamos a elaborar, donde vamos a recibir nuestra materia prima y también la forma de manipulación. Ahora, más adelante vamos a ir viendo de que todas las etapas van a ser importantes y en todas las etapas vamos a ir viendo y centralizarnos en la parte de higiene y manipulación. Entonces, vamos a decir que vamos a entender por BPM a la obtención de productos seguros. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Ahora vamos a ir viendo. No olvidarnos que la BPM es la base, ¿bien? Es la base que nosotros tenemos que ser una base sólida para después ir implementando los siguientes pasos. Bueno, vamos a hablar un poquito de los objetivos de las BPM, que dice cuál es el objetivo de la BPM, cuál es la función, para qué lo vamos a realizar, por qué lo vamos a realizar. ¿Bien? Uno de los objetivos es la protección del alimento de la contaminación por microorganismos perjudiciales, como ser cuerpos extraños, agentes químico-tóxicos. Es proteger ese alimento, bien, de cualquier microorganismo que pueda existir o pueda desarrollarse o crecer o reproducirse, evitar que algún cuerpo extraño llegue a nuestro alimento. Ya más adelante vamos a ver qué tipos de cuerpos extraños podemos tener. Bien, es proteger a nuestro alimento, ya sea el producto terminado o insumo o materia prima, debemos proteger, cuidar ese producto para evitar todo esto. Nos dice también la prevención de multiplicación de bacterias perjudiciales. Bien, cuando hablamos de prevención, nosotros, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Evitar la multiplicación y que existan esas bacterias. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Dependiendo de la elaboración, dependiendo qué es lo que estamos por hacer, vamos a tratar de evitar esa multiplicación. Por ejemplo, llegar al punto de cocción de una carne, por ejemplo, supongamos en una empresa de catering, necesitamos llegar al punto de cocción para evitar esto, ¿bien? Los diferentes, por ejemplo, si seguimos hablando de catering, los diferentes cortes de carne van a tener diferentes temperaturas para poder llegar al punto de cocción. ¿Dónde más podemos evitar esta multiplicación de bacterias? Cuando recibimos materias primas, generalmente recibimos refrigerados, congelados. Debemos almacenar todos estos productos de maneras adecuadas, cuidar la temperatura, controlar las temperaturas de la cámara, de los freezer, de los reefer, para que se conserve en las condiciones de esa materia prima. ¿Cómo más podemos cuidar esta multiplicación? En la parte de la contaminación, ¿bien? Realizando una limpieza, una desinfección adecuada, correcta, ¿bien? Que sigamos todos los pasos para evitar esta multiplicación. Por eso decimos que en toda la cadena es importante
cuidar nuestra materia prima, nuestro producto terminado, para disminuir esto, para prevenir. ¿Bien? Después tenemos otro objetivo que nos dice asegurar que los alimentos se manipulen, preparen y elaboren, envasen y almacenen en condiciones sanitarias adecuadas. Acá tenemos que ver también todo el tema de almacenamiento, de orden y limpieza, ir viendo todo lo que necesitamos, solamente vamos a tener en ese lugar, todo lo que no necesitamos vamos sacándolo, vamos a tener un espacio lo más seguro y limpio e higiénico posible, ¿sí? Para prevenir todo esto. La multiplicación de bacterias, para prevenir también los cuerpos extraños que pueden llegar a ese alimento. ¿Y cómo hacemos todo esto? Vamos a ir viendo etapa por etapa. Bueno, acá podemos ver, nos dice qué aspectos de una cadena alimentaria abarca las BPM. ¿Nosotros qué pensamos? Que las BPM, ¿dónde va a abarcar las BPM? Si solamente va a abarcar o podemos llegar a pensar que solamente vamos a aplicar las BPM, las buenas prácticas, en la elaboración. O sea que nosotros solamente vamos a utilizar y en la parte de la elaboración, de la producción en nuestra fábrica. Pero no, nosotros debemos cuidar desde la materia prima, la fabricación, como nos dice ahí, el transporte, almacenamiento, venta y distribución. Desde la materia prima hasta el producto terminado. Desde que nos llega la materia prima a nuestro establecimiento, a nuestra organización, nuestra materia prima o nuestro insumo, debemos cuidar en todos los sentidos, en cómo está el packaging, cómo viene, en qué estado viene, y vamos siguiendo paso por paso para tener un producto seguro desde la materia prima. Bien, por eso entonces decimos que es importante en toda la cadena alimentaria, no solamente hacer hincapié o foco en la parte de elaboración, sino que todos los eslabones son importantes para poder ir controlando y al final poder tener un alimento seguro. ¿Bien? Bueno, como hablábamos hace rato, ¿cuál va a ser nuestro primer eslabón de la cadena alimentaria? Es la recepción de materias primas e insumos. Es cuando la materia prima o el insumo llega a nuestro establecimiento o nuestra organización. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo primero que vamos a hacer cuando nos llega esa materia prima? ¿Bien? Nos llega el camión, el transporte. Vamos a pedir primero la documentación pertinente del chofer del camión, ¿bien? Para eso nos va a garantizar que ese camión es, eh, va a trasladar productos alimenticios y que solamente va a ser para productos alimenticios, ¿bien? Nos habla de la inspección sanitaria. Una vez que el transporte, el camión, llega al establecimiento, una vez que pedimos toda la documentación pertinente que tenga del camión, del chofer, vamos a ver si es un camión, puede ser térmico o un camión que no sea térmico, ¿bien? En el caso de que sea térmico, tenemos que tener en cuenta, seguramente nos va a llegar materias primas refrigerados, congelados. Por eso también es importante, como dice ahí abajo, tenga presente la documentación requerida para cada caso. Consulte antes de recibir. Está bueno que recibamos primero esa información para saber qué vamos a recibir en nuestro establecimiento y qué vamos a controlar. Supongamos tenemos materias que nos está por llegar en el camión, productos refrigerados y secos. Bien, nos llega el camión y ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver el visor del camión para saber que la temperatura que llega a sitio es la adecuada de refrigerado, nos llegará a 2, 3, 4 grados. La temperatura, bien, bueno, controlamos que está bien, controlamos que el camión sea para productos alimenticios, bien. Preguntamos si tiene toda la documentación al chofer. Una vez que tenemos eso, vamos a realizar la apertura del camión y vamos a ver la inspección sanitaria, ¿bien? ¿Cómo está? Si es que no tiene otros alimentos, que no tiene otros elementos que no sean productos alimenticios.
que no tiene que llegar ahí. Vamos a ver el piso, las paredes, los techos, cómo está en la parte higiénica. Si se cumplió con la limpieza, el orden, cómo estuvo estivado. Bien. Una vez que nosotros controlamos y que está todo bien, bueno, se empieza a descargar toda esta materia prima y vamos a empezar a inspeccionar esta materia prima. ¿Bien? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para evitar problemas en la calidad e inocuidad de los productos. Vamos a ver la integridad de los envases, del envase primario, el envase secundario, que no tenga roturas, que no haya derrames, ¿bien? Porque si no, todo eso se debe informar. También controlar que en ese transporte, como decíamos hace rato, solamente nos vengan productos alimenticios. En ese camión no se podría recibir, por ejemplo, productos químicos. Eso tendría que venir en otro transporte. En todos los casos, ¿qué debemos verificar cuando bajan ya nuestra materia prima? La fecha de vencimiento, el lote de estos productos. Es muy importante que tengan esto, el nombre del producto. ¿Por qué? Porque estos insumos son los que van a estar compuestos nuestros productos después. Es muy importante nosotros tener toda esta información para después realizar una trazabilidad. Que toda la información que nos aparezca en el rótulo también sean legibles, que se puedan ver bien, que nosotros podamos anotar bien esta información. Para también asegurarnos de que el productor, el proveedor que nos trae estos insumos, esté habilitado. Bien. En el caso de que vamos a recibir productos químicos o aditivos, ¿qué es importante? Es importante ver la fecha de vencimiento, los certificados de aprobación y que sean de proveedores aprobados. Bien. Todas las materias primas, todos los insumos tienen que ser de proveedores aprobados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros previamente vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una evaluación de estos proveedores para saber que estas materias primas que nosotros hoy estamos recibiendo en nuestro establecimiento van a ser seguros, son confiables, que la materia prima o la base con la que nosotros vamos a elaborar nuestro producto sea seguro, ¿bien? Que nos dé la habilitación, que tenga la habilitación de establecimiento, la habilitación del producto, que sea un producto seguro. Bien, generalmente se va haciendo la evaluación a los proveedores para asegurarnos que estos sean seguros. Bien, bueno, acá hablamos entonces de toda la parte de recepción de materias primas e insumos. ¿Qué es lo que pasaría cuando nos llegue y qué controles le tendríamos que hacer cuando llegue esta materia prima a nuestro establecimiento? Bueno, ahora nos vamos a centrar un poquito más, a meternos un poquito más en la parte de las materias primas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en las materias primas cuando nosotros recibimos? ¿Y por qué es tan importante? Dice, la calidad de la materia prima no debe comprometer el desarrollo de las buenas prácticas y qué tener en cuenta. Como decíamos hace rato, esta materia prima es la base de nuestro producto. Va a ser uno de los ingredientes o uno de los ingredientes en mayor proporción o menor proporción, pero esta es la base, así que nosotros debemos asegurarnos que este producto sea seguro y esté bien y en buenas condiciones. Tenemos que saber el origen de la materia prima, saber cuál es el origen, cuál es la forma de almacenamiento, si es un refrigerado, un congelado, si lo debemos mantener en un lugar con temperatura o lo debemos tener a temperatura ambiente. Bien, debemos saber el origen de la materia prima. Como hablábamos hace rato, tienen que ser de proveedores habilitados para asegurarnos. Dice, siempre deben estar correctamente identificadas. Todos los insumos, todas las materias primas, deben venir con los rótulos.
deben venir con el nombre, el título de cómo se llama el producto, que esté bien claro, que sea legible, la fecha de vencimiento, el número de lote, revisar la elaboración, de qué establecimiento viene. Bueno, y ahora vamos a entrar un poquito más al almacenamiento. Una vez que recibimos nuestra materia prima, hablamos de las recepción de la materia prima, materias primas y el almacenamiento. ¿Cómo vamos a almacenar nosotros estos productos? Bien, tenemos que tener en cuenta el origen de esa materia prima. Dependiendo del origen, lo vamos a almacenar de diferentes maneras. Si tenemos refrigerado, seguramente lo almacenaremos en heladeras o en cámaras. Si tenemos temperatura ambiente, como la imagen de la derecha, podemos ver bueno, acá tenemos cajas que está a temperatura ambiente. Dependiendo del origen de la materia prima, vamos a ir almacenando. Tenemos que tener en cuenta entonces las temperaturas adecuadas y si tenemos materia prima refrigerado o congelado, tenemos que hacer un control diario de esas temperaturas. Seguramente, y si es que no lo tuviese, debemos poner sensores o sensores de temperatura para poder controlar las temperaturas de los mismos. Después tenemos que tener en cuenta una correcta limpieza. ¿Bien? Es importante la limpieza diaria y la limpieza profunda también de todos los almacenamientos, todos los depósitos. El orden y la limpieza, como decíamos hace rato, es importante tener solamente lo necesario e ir descartando y sacando todo lo que no sea necesario y solamente tener todo lo necesario en ese espacio, en ese lugar de almacenamiento. Las estanterías que estén limpias, estén ordenados, se realice una correcta limpieza y desinfección, ¿bien? Para evitar alguna contaminación de forma biológica o de forma física. Bien. Después también habla del correcto estivado, respetar FIFO. ¿Qué significa esto? Que nos dice, lo primero que entra va a ser lo primero en salir. Bien, el correcto estivado. ¿Para qué nos va a servir esto? Para garantizar que todos los productos con fecha de caducidad más próxima se consuman más rápido. Bien, todo lo que vamos a recibir después lo vamos a ir almacenando atrás, pero siempre respetando ese orden, ¿bien? Sin embargo, vamos a ir respetando ese orden, pero también vamos a ir teniendo en cuenta la fecha de vencimiento para usar toda esa materia prima primero y después la otra, ¿bien? Para evitar la fecha de caducidad y que no utilicemos esa materia prima que está llegando o llegó a la fecha de vencimiento, ¿bien? Por eso es muy importante el control y también el orden en estos almacenamientos. El espacio en el almacenamiento, que es también importante, nosotros tenemos las estanterías como lo vemos en la imagen, es importante dejar una separación a la pared, ¿bien? Que las estanterías no estén pegadas directamente a la pared, ya que esto nos va a impedir realizar una correcta limpieza y desinfección, ¿bien? Si nosotros lo tenemos directamente pegado a la pared, a veces por falta de espacio, se pueden ir cayendo materias primas ahí, podemos tener materias primas vencidas, podemos correr riesgo de que haya plagas, ¿bien? De anidamiento de plagas, así que por eso es importante esa separación para realizar una buena limpieza y desinfección, para evitar plagas, para evitar tener productos por ahí vencidos que se nos hayan caído y sean difíciles de sacar, tener en cuenta eso. Bueno, también hablamos del transporte y distribución. Como hace rato hablábamos que todos los eslabones son muy importantes, también el transporte y distribución va a ser uno de los eslabones importantes, porque nosotros venimos cumpliendo en todos los eslabones eh, de forma correcta en la parte de higiene, de manipulación. Por eso decimos que el de transporte también no va a ser menor. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ya sea el transporte nuestro o terciarizado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Y cuál va a ser el objetivo?
Bien, el objetivo va a ser proteger a los alimentos de posibles fuentes de contaminación. Nosotros podemos llevar en todos los eslabones de forma correcta y si no tenemos un transporte habilitado, en buenas condiciones, que no realicemos bien la limpieza, la desinfección de pisos, techos, paredes, o que esté despintado el camión que puede llegar a contaminar el alimento, no nos va a servir nada del trabajo que hicimos anteriormente. Por eso tenemos que tener en cuenta que antes de realizar una carga, tenemos que controlar bien esto, que tengamos toda la documentación, que tengamos el camión, seguramente vamos a tener una planillita de POES, que controlamos que se hizo la limpieza, la desinfección, cuándo fue nuestra última limpieza diaria, cuándo fue nuestra última limpieza profunda, ¿bien? Lo que nosotros queremos es evitar daños capaces de convertir al producto perjudicial para el consumo. Bien, por eso también es muy importante esta parte y capacitar a todo el personal que tenemos en este sector, de que transporte tiene que estar en óptimas condiciones para poder recién almacenar nuestro alimento para trasladar. También es importante que si vamos a trasladar alimentos con temperatura, eh, debemos controlar que el sistema de refrigeración o de refrigeración esté funcionando bien, porque si no, no podríamos transportar esta materia prima, porque estaríamos controlando todos los pasos, pero si no tenemos temperatura y no podemos mantener a la temperatura, por ejemplo, de refrigeración, no vamos a cumplir bien y vamos a dañar ese alimento. Bueno, hasta acá hablamos un poco de por qué son importantes las BPM, cuál es el objetivo, por qué lo hacemos, por qué decíamos que es como la base de todo. Hablamos de la recepción de las materias primas, del almacenamiento, del transporte. Y no menor, también tenemos que hablar de los establecimientos, ¿bien? Del establecimiento elaborador donde nosotros vamos a elaborar nuestro insumo, nuestra materia prima, dónde la vamos a elaborar y cómo y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para generar todo esto, ¿bien? Y cuál es el objetivo, por qué es importante. Dice que todo establecimiento debe establecer requisitos generales de buenas prácticas de elaboración para obtener alimentos aptos. Siempre hablamos que nosotros necesitamos y nuestro objetivo es tener productos y alimentos aptos y seguros para el consumo. Bien, y también vamos a ver acá toda la parte del establecimiento, porque nosotros podemos tener que nos puede llegar materias primas de buena calidad, lo controlamos, lo tenemos en un almacenamiento adecuado, en cámaras, controlamos las temperaturas, pero luego si llevamos a la parte de elaboración o el establecimiento y no es seguro, no estaríamos cumpliendo, ¿bien? Porque podemos llegar a tener algún tipo de contaminación, algún tipo de riesgo. Por eso lo que nosotros queremos es minimizar estos riesgos. Por eso vamos a hablar ahora un poco del establecimiento. Nos dice el establecimiento y las instalaciones. Realizar el establecimiento y tener controlado todo con el objetivo de que impedir la entrada de plagas. Bien, seguramente las empresas o ustedes tienen algún servicio de plaga terciarizado o quizás sea de la misma empresa. Bien, hacer un recorrido, un relevamiento, si recién estamos por comenzar, bien, para impedir esta entrada de plagas. Bien, ponen trampas en el interior del establecimiento que no tenga ningún producto químico. Y en la parte de atrás también se hace, en la parte externa también se hace un relevamiento. eh, Vemos el tema de portones, de cerramientos. Cuando hablamos también de plagas, hablamos de que pueden llegar a haber voladores, poner cortinas sanitarias para evitar esta entrada de plagas, o sea, tratar de disminuir la máxima la máxima entrada de plagas. O sea, lo que nosotros no queremos que ingresen son las plagas. Tenemos que tener muy en cuenta esto.
Después, permitir una fácil limpieza que facilite la debida inspección de higiene, ¿bien? La limpieza tiene que ser de forma fácil, de que la inspección también sea rápida. Por eso nosotros, ahora más adelante, vamos a ver cómo tendríamos que tener nuestros pisos, nuestros techos, las paredes, ¿bien? Para facilitar también al operario esta tarea, ¿no? El correcto manejo de residuos contaminantes del medio o como humo o polvo. Este punto también es muy importante, tener el correcto manejo de residuos. Seguramente en sus plantas, en sus establecimientos tienen cestos de residuos, fijarse que no estén totalmente colapsados, de que tengan separaciones, de que estén lejos de la elaboración de los productos para evitar esas contaminaciones, ¿bien? Las operaciones pueden realizarse en las debidas condiciones higiénicas desde la llegada de la materia prima hasta la obtención del producto terminado. Las zonas limpias y las sucias deben estar debidamente delimitadas e identificadas. Bien, en el establecimiento seguramente y en casi todas tenemos como zonas sucias y zonas limpias. Tratar de evitar este flujo de todas las zonas sucias por un lado y todas las zonas limpias por otro lado, y si no tener toda la precaución para evitar este tipo de contaminación, ¿bien? Y que estén debidamente delimitadas y que todo el personal de todo el establecimiento tenga conocimientos, tenga capacitación de esto para evitar este tipo de contaminaciones. Aprovechamos un segundito, vos sabés, Jessy, que nos están Sí, consultando por el grupo. Nos dice Francisco Riveros, ¿quién realiza la inspección al transporte tercerizado? bueno, cuando nosotros somos los que contratamos al servicio y nosotros tendríamos que controlarlos porque sería, si es un terciarizado, nosotros lo estamos controlando y nosotros lo tendríamos que controlar para decir que está cumpliendo con todos los requisitos que nosotros le pedimos. Nosotros cuando contratamos a un servicio terciarizado le pasamos ciertos requisitos. Por ejemplo, necesitamos un transporte térmico que pueda mantener refrigerado, congelado, que venga en buenas condiciones de limpieza. Bueno, todo eso lo vamos a controlar nosotros para asegurarnos de que de que nuestro alimento va a ir seguro en el transporte. Seguramente que antes de que nos llegue, por ejemplo, el transporte al sitio para llevar esa materia prima nuestra, también ellos tienen un control previo, un control interno, pero nosotros somos los que nos tenemos que asegurar para mandar nuestros productos. Que sí, Sí, perdón que te interrumpa, pero quería comentarte de paso que, bueno, soy Carolina, compañera de Jessy. sí. El mes que viene vamos a estar dando una webinar de BPM en logística, así que si quedan algunas dudas con respecto a los móviles, a Un transporte. contratación, a qué cosas hay que pedirles y todo eso, los vamos a estar viendo en mayo en una webinar, así que estén atentos a las redes. Gracias, Jess. Perdón que te pasé el chivo. No, está bien, gracias, Caro. Bueno, ahí como dice Caro, para interiorizarnos un poquito más con el tema de transporte y todo, Caro va a dar un webinar de la parte de transporte y logística. Así que si pueden unirse. Bueno, estábamos hablando de las instalaciones del establecimiento. Bien, hace rato lo que decíamos que es importante el diseño y la construcción. Bien, qué importante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En el caso de los pisos, paredes, ventanas y aberturas, también en la parte de los techos, que sean de materiales resistentes. Bien, cuando decimos en los pisos materiales resistentes, porque no solamente va a circular el personal, sino generalmente pasamos con carros, con materias primas, con productos pesados que pueden alterar el piso. Bien, por eso nos habla de materiales resistentes al tránsito para evitar de tener grietas, porque al tener grietas es mucho más difícil de realizar una limpieza, una desinfección, podemos tener plagas porque no podemos realizar una correcta limpieza, podemos también
tener problemas de seguridad, de que alguien se pueda caer, ¿bien? Por eso nos dice que tienen que ser de material resistente al tránsito, impermeables, no absorbentes, lavables y antideslizantes, ¿bien? De ser de fácil limpieza y desinfección. En la parte de las paredes, cuando hablamos de las paredes, lo mismo, que sea de material no absorbente y que sean de color claro. ¿Por qué decimos que sean de color claro? Para que sea mucho más fácil ver de que si tenemos suciedad o no. ¿Bien? Y es mucho más fácil detectar eso y realizar una limpieza y una desinfección correcta. De la misma manera que los pisos deben ser lisas, sin grietas, de fácil limpieza y desinfección. También tener en cuenta los ángulos entre las paredes y el piso o entre la pared y el techo, ¿bien? Eso va a facilitar la limpieza porque tenemos esos ángulos y es más fácil realizar una limpieza o con un cepillo podemos realizar una limpieza y una desinfección correcta. Después, con el tema de ventanas y aberturas, ¿qué nos dice? Construida de manera tal que se evite la acumulación de suciedad y las que se comuniquen con el exterior provistas de protección contra plagas. Generalmente tenemos alguna ventana o algunas aberturas o tenemos las canaletas. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Construirla, como dice, construirla de tal manera que no acumulen la suciedad. Y si no, poner las telas mosquiteras para evitar la entrada de plagas. Por ejemplo, tenemos alguna ventana, sí o sí tiene que tener telas mosquiteras, o en los desagües también se ponen telas mosquiteras, siempre y cuando se pueda realizar una correcta limpieza. Muchas veces esas telas mosquiteras se rompen, se dañan. Es importante también cuando hacemos un checklist, un recorrido por la planta, tener en cuenta que estén en buenas condiciones, que no estén rotas o si es que falta en algún lugar, también debemos cambiarla. Bien, si tenemos un baño, ahora vamos a hablar una parte acá. Cuando hablamos de los baños y de los vestuarios, puede ser que tengan una ventana, también es importante poner esas telas mosquiteras para evitar ese ingreso de plagas, ¿bien? Que tenga ese cerramiento. Nos habla de los vestuarios y los cuartos de aseo, que estén completamente separados de la manipulación de alimentos y no deben tener acceso ni comunicación directa con ellos. Un poquito más adelante, mi compañera va a hablar de los vestuarios, de cómo lo tenemos que tener, qué es lo que tenemos que tener y qué no. ¿Bien? Tiene que estar lo más separado para evitar ese contacto. ¿Bien? De tener contacto de toda la parte que venimos de la calle con toda la parte de la producción. También es importante los insumos, materias primas y productos terminados. Todas las materias primas, insumos y productos terminados tienen que estar en tarimas, siempre en tarimas, nunca en el piso, ¿bien? Nunca en el piso, siempre en tarimas, previamente limpias y desinfectadas. Separado de la pared, lo que explicábamos un poquito hace rato, para permitir una correcta higienización de la zona. Bueno, aprovechamos para informarles que puede que nos estemos extendiendo, nos vayamos a extender un poquitito por ahí con lo que es el webinar, dado que son muy importantes las cosas que tenemos que decir y muchas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, existe la posibilidad de que nos extendamos un poquitito. Les comentamos que nos comprometemos a las 11 a compartir, digamos, el link de asistencia junto con toda la información, digamos, que le tengamos que pasar en caso, digamos, de que se tengan que ausentar, ¿sí? En caso de que tengan por ahí contado el tiempo, por ahí que les exijan volver a sus tareas, bueno, nosotros nos comprometemos a compartirles esa información. Y recalcar, por supuesto, la importancia de que firmen, de que entren en ese link para que nosotros después podamos mandarle los datos para que puedan emitir su certificado, ¿sí? Bueno, muchas gracias por el tiempito, Jessy y Gise. Si te parece, te cedo la palabra, Gise. Por supuesto, Gracias, Gina. Excelente, Eh, excelente.
Gracias por tus spoilers y por el soporte que siempre nos están dando durante los webinars y las capacitaciones. Bueno, seguimos un poco charlando. Algo que quería comentar de esto que estábamos viendo, todo lo que es buenas prácticas de manufactura. Cuando yo digo buena práctica de manufactura, no solo lo imaginemos en la aplicación desde la recepción de la materia prima hasta el producto terminado, sino también tengamos este concepto bien incorporado para lo que es insumos, ¿sí? Los insumos que son primarios, que van en contacto con el alimento, tienen que cumplir las buenas prácticas de manufactura. E incluso, bueno, ya todos sabemos que en la Argentina, no tengo bien claro la reglamentación en los otros países, pero ya en la Argentina el cambio de ley para que tengan RNE y RNPE los envases, para que rija, digamos, las mismas pautas de control de buenas prácticas de manufactura en estos establecimientos, ¿no? La importancia de que un riesgo de contaminación puede ser generado por un insumo, ¿sí? Para tenerlo en cuenta también, que todas estas cosas que estamos viendo habla también de las industrias de insumos. Bueno, que nunca nos tenemos que olvidar, y acá un poco de spoilers hacemos como hace Caro, ¿no? Es que el cumplimiento de POEs, control de plagas y manejo de residuos están los webinars, ¿sí? Que estuvimos dando y que vamos a seguir dando durante el año, en donde nos vamos a explayar un poquito más en estos temas de buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Cumplimiento de POEs, importantísimo. Control de las plagas, ¿sí? Ya vamos a charlar un poquito más de eso. Y manejo de residuos, ¿sí? Cuando hablamos de POEs, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, o si lo conocen en inglés como SOPs, ¿sí? Cuando hablamos de esto, son procedimientos que sí o sí tienen que estar por escrito, ¿sí? Consejo. Están escritos, pero tienen que estar al alcance de la persona que lo utiliza, ¿sí? El POES no sirve de nada que lo tengamos en una compu o en una carpeta guardada y la persona que realice la tarea de la limpieza no lo tenga a mano, ¿sí? Estandarizado quiere decir que hacer este procedimiento escrito nos ayuda a que todas las personas que van a hacer esa aplicación del POES lo hagan de la misma manera, ¿sí? Y bueno, ya cuando hacemos esto, ¿no? Definimos quién, cómo, dónde, cuándo, ¿sí? Y evitamos estos errores con este procedimiento que pueden surgir durante las etapas de la limpieza y la desinfección, ¿sí? El POE es algo básico para garantizar, ¿sí? La inocuidad de nuestros alimentos. Recuerden que cuando hablamos de inocuidad, estamos hablando de algo que es inherente a los alimentos. Nosotros consideramos que cualquier alimento que vamos a consumir no nos va a dañar la salud, ¿sí? Tengamos presente eso. Estamos hablando de una condición básica que todos los alimentos tienen que cumplir. Y cuando digo todos, me refiero a todos, industrias grandes, pymes, eh, la despensa de la esquina, la panadería. Y acá yo me meto en algunos terrenos más oscuros, el chori de la cancha, ¿no? O el panchi del centro, todos deberían cumplir de garantizar todo lo que es el cumplimiento de la implementación de buenas prácticas de manufactura. Bien, ¿cuáles son las etapas simples de los POEs? Limpieza para la eliminación de la suciedad. Cuando hablamos de la limpieza, estamos hablando del arrastre por productos químicos o por medios físicos de la suciedad más grosera, ¿sí? Normalmente puede tener una etapa preliminar de un rasqueteo, por ejemplo, de todo esto lo van a definir ustedes. O sea, no hay un manual que diga cómo vamos a diseñar nuestros POEs, ¿sí? Los POEs los vamos a diseñar de acuerdo a la necesidad de cada industria, de acuerdo a los tipos de productos que nosotros elaboremos y los tipos de equipos que tenemos. Por eso hay tanta diversidad de limpiezas, limpiezas en secos, limpiezas por arrastres, limpiezas húmedas, ¿sí? Cuando hablamos de agua, ¿sí? Siempre el POES tiene que tener las dos etapas. Nosotros no podemos decir que el POES está completo si solo tiene una parte de la limpieza y no tiene la etapa de desinfección. Siempre tenemos que agregar la etapa de la desinfección. Porque si bien vamos a ver un poquito más adelante que la limpieza reduce la carga microbiana, lo que garantiza la eliminación o la máxima reducción de la carga microbiana es la desinfección de esa etapa de la limpieza, ¿sí? Bueno, dimos un curso hace poquito, un webinar, no un curso, de productos de químicos en donde hablamos toda la importancia de los productos de limpieza. Están asociados los POEs porque sí o sí tenemos involucrados estos productos cuando hacemos los POEs. Estos productos de limpieza tienen que estar aprobados, tienen que tener un certificado que diga que los, que los podemos usar en la industria de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto?
que no alcanza que tengamos certificados DOMI sanitarios. El DOMI sanitario no es un certificado que cubra que el producto químico puede estar utilizándose en una industria alimentaria o una industria de insumos, ¿sí? Bueno, ya saben que tienen que estar guardados en un acceso restringido, ¿sí? Quiere decir que no cualquier persona puede acceder a ellos porque por un desconocimiento puede generar una contaminación. Tienen que estar identificados correctamente, saber el nombre del producto, la fecha de vencimiento de ese producto y el lote por si tuviésemos algún problema, ¿sí? Bien, manejo integrado de plagas. Acá hace un rato andaba conmigo Pauline, para quienes no lo conocen, no lo han visto en otros webinars, es mi perro. Lo primero que les voy a decir es que no está permitido tener ni perros ni gatos en los predios de las plantas, ¿sí? Esto es algo que cuando vamos a hacer visitas o durante los procesos de auditorías que nos tocan, vemos esto, ¿sí? El gato y el perro en el predio. No, pero no está dentro de la planta, no. El gato y el perro no puede estar en el predio, ¿sí? Simplemente que este animal doméstico no puede generar un riesgo de contaminación, ¿sí? Porque también hace sus heces, nada, no es un humano, ¿sí? La película de Ratatouille es re divertida para verla, pero no es la realidad en la que nosotros trabajamos o deberíamos trabajar. Entonces, pensar esto, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que nosotros vamos a tener en la industria? Y cuando hablamos de la industria, decimos la nave productiva y también contemplemos el predio, ¿sí? Todo lo que es el manejo integrado de plagas va a contemplar el predio. ¿Sí? Y ahí, bueno, definir, ¿no? Cuáles son los manejos integrados de plagas que nosotros vamos a tener que implementar de acuerdo al tipo de industria, de acuerdo a donde esté ubicada físicamente, sí, que eso es muy importante, ¿sí? Para mantener estas medidas, ¿sí? Cuando yo digo manejo integrado de plagas son todas las medidas preventivas que yo voy a estar trabajando para tratar de minimizar, ¿sí? La aparición o el riesgo y la presencia de plagas y también poder tener mapeadas cuáles son las plagas, ¿sí? Tener una tendencia de cuáles son las plagas con las que cada tipo de industria va a estar trabajando. Y así a través de eso poder saber si es necesario la aplicación de productos químicos, cuáles son los que voy a aplicar, en qué momento, ¿no? También tener en cuenta eso. No siempre puedo aplicar un producto químico en plena producción y para eso va a estar siempre el equipo de inocuidad para tomar esas definiciones, ¿sí? Bueno, y acá les hago una pregunta y les pido que abran micrófonos y me cuenten cuáles son las plagas más comunes en su industria y cuáles hoy están trabajando con el manejo integrado de plagas. Ninguno me abre el micrófono. Bueno, en La, caso de que no se animen, pueden también dejarlo por Por el chat y escrito. nosotros lo vamos leyendo. Sí. sí, sí, las Ahí plagas hay más alguien que está comunes, hablando. las plagas más comunes son los roedores, en este caso serían los roedores y las chiripas, o cucarachas, por decirlo de alguna manera. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Porque no te estoy viendo. Yo solo veo la presentación. Yersenia Araujo. Yersinia, ¿de qué ¿Me planta sos escuchan? vos? Yaracruz, Venezuela. Bueno, sí, lo que dice Yersinia es correcto. Una de las principales plagas con las que tenemos que trabajar en el manejo integrado de plagas son el tema de los roedores. Sí, después hablo de un tipo de rastrero, pero bueno, el resto de los rastreros también están comprendidos. ¿Alguno se acuerda de otra plaga o tiene trabajo de manejo integrado de plagas con otra plaga frecuente de la industria? Por el chat nos están comentando gorgojos, algunos insectos voladores, Bien. minúsculos, grillos, mosquitos. Víctor nos comenta palomas en el exterior, roedores en el interior y exterior. Y roedores y gorgojos es algo que se repite mucho. Polillas, Bueno. moscas para la industria del maní. Creo que si hay, están comentando mucho el tema de gorrojos, debe haber conectado mucha gente que está trabajando con distintos tipos de granos, cereales, harinas, ¿sí? En donde ese tipo de plaga, digamos, es una plaga que afecta bastante, ¿sí? Sí, los principales son los que ustedes están comentando, ¿sí? Roedores. Cuando hablamos de bichos rastreros, estamos asociándonos a todo lo que es el control con las pegamentosas. Cucarachas, grillos, entra dentro de rastreros. Después todo lo que es insectos voladores que para eso es necesario tener un control y un monitoreo de eso. Por más que decimos, no, aparecen poco, bueno, pero ¿qué es poco que aparezca o no?
tenemos que tener una tendencia y un control de esa plaga, por eso la importancia de controlar todo lo que es insectos voladores con el monitoreo con las trampas de luz UV, ¿sí? Que tienen normalmente la pegamentos, ahora vienen de distintos tipos, inclusive ya no vienen más con el famoso tubo UV que teníamos que ponerle el plastiquito para protegerlo y evitar el estallido y que nos genere un riesgo de contaminación, sino que ahora vienen con luces LED súper modernas, ¿sí? Después el otro que comentábamos, el tema de las palomas. Todo un tema las palomas en el predio externo y en las descargas y carga de camiones, ¿sí? Son un problema muy grande. El primer problema que tienen las palomas es que están protegidas, ¿sí? Y es un animal que se adapta mucho a todo lo que nosotros ponemos para ahuyentarlo, ¿sí? He visto de esto, bueno, me explayo un poquito, hemos visto de esto muchas técnicas, los globos, ¿sí? Los pinchos para que no se apoyen y las redes son bastante efectivas, ¿sí? Y el tema, también esto de los pájaros negros que ponen para que se alejen o espantapájaros, créanme que también en algunas plantas funciona. Bueno. Conductas del personal. Primero tengamos en cuenta que si nosotros tenemos instructivos de trabajo establecidos que hacen estandarizar los procesos, ¿sí? Tienen que estar al alcance del personal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo defino un instructivo con los controles básicos que yo necesito de la producción, tienen que estar en el puesto de trabajo y la persona, conocerlo, la persona que lo emplea, ¿sí? Lo que hablamos un poco con los POEs, y estar a mano, ¿sí? El tema de las enfermedades, creo que de esto hemos aprendido mucho durante la pandemia, ¿no? La importancia de cómo cuidarnos con las enfermedades, de dar aviso, la importancia de no ir a trabajar enfermos sin avisar nuestra condición, ¿no? No solamente en este caso hablamos del riesgo de la contaminación hacia los alimentos cuando tenemos alguna ETA, ¿sí? Enfermedad transmitida por alimentos, ¿sí? Como que tenga síntomas gastrointestinales, ¿sí? Sino también con fiebres o síntomas gripales, ¿no? Porque si por ahí también tener en cuenta que no nos va a afectar tanto las BPM, una pequeña gripe, ¿sí? Sí podemos hablar de la cantidad de gente que se nos va a dar de baja, ¿sí? En un área productiva si llevamos a alguien enfermo y contagia al resto de los compañeros, ¿no? También tener en cuenta eso. Los cortes. Cuando hablamos de cortes y heridas, algo también que quería mencionar es que aquí también entran las quemaduras. Me es muy común ver en industrias donde usan hornos gente quemada que sigue trabajando en el puesto de trabajo como si nada fuese. Eso no está bien, chicos, porque ¿por qué el tema de avisar del corte y las quemaduras? Porque en estos lugares se puede desarrollar con mayor posibilidad de desarrollo, porque el humano es un nicho natural, el Staphylococcus aureus, que ya todos sabemos la peligrosidad que tiene. Esta bacteria es un patógeno, ¿sí? Que al estar desarrollándose, si llega a caer en un producto que después no va a sufrir ningún tratamiento térmico, lo más probable es que empiece a crecer exponencialmente si se le dan las condiciones y pueda generar enfermedad en esos consumidores, ¿sí? Estamos hablando de lo que no se ve, porque visualmente ya sabemos que lo que es bacterias, nosotros no lo vemos. Bueno, y el otro ítem a tener en cuenta, ¿sí? Es el tema de el aseo de las personas, ¿sí? Lo importante es que del conocimiento de nuestros operadores, de toda la gente que es parte de nuestro proceso productivo, la importancia de su limpieza, ¿sí? De cómo va a cuidar ese uniforme, ¿sí? De la ropa de trabajo que tenga, o sea, cuántos uniformes les estamos dando para los recambios. ¿Es lo mismo en el invierno que en el verano? No, no es lo mismo. Si nosotros estamos contemplando una época de mucho calor, ¿sí? Una industria en donde normalmente no está climatizada la planta para trabajar y el calor es agobiante, si le damos una sola remera a la persona, es casi imposible pedirle que venga esa remera en condiciones toda la semana, ¿no? Entonces también ponernos desde ese punto, ¿no? O sea, brindarle las herramientas de uniformes necesarias al personal para que pueda cumplir con un aseo, ¿sí? Adecuado. ¿Sí? Cuando la industria lo determine, la mayoría de los que estamos acá creo que lo tenemos determinado, es el uso de cofia, ¿sí? Y el calzado adecuado, ¿sí? Para las plantas en donde se manipula mucha agua, botas de goma y para las plantas por una cuestión de seguridad, el zapato de seguridad. Que
chicos, y esto también tenerlo en cuenta, el zapato, la bota de goma, tiene que cumplir las mismas condiciones que el uniforme, tiene que estar limpio, ¿sí? No tiene que ser una forma de llevar indirectamente hacia la producción un contaminante. Bueno, aprovechamos un segundito, más que nada para compartir lo que es el link de asistencia, ¿sí? Súper importante, como ya les he comentado, que lo puedan completar, que puedan dejarnos allí sus datos. En caso de que haya más de una persona conectada desde un usuario, eh, en ese caso, digamos, deberían anotarse las personas que estén detrás, ¿sí? Si pueden, lo pueden copiar, se la pueden pasar entre ustedes. eh, Sería bueno, digamos, porque no tenemos cómo saber, digamos, si están o no. Entonces, lo bueno es que ustedes lo puedan compartir y ya se van inscribiendo, ¿sí? Ahí lo estamos pasando. Ese sería el link de asistencia. Y también vamos a compartir nuestras redes sociales, ¿sí? Sepan que todos nuestros webinars, todos los videos de las webinars, lo cargamos a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Para que no se pierdan ninguno o si quieren repetir alguno puedan verlo por allí, ¿sí? Ahí estamos compartiendo también las redes. Y Bien, también vamos a compartir un segundito más, dice, lo que sería el link de inscripción eh, para BPM en logística, ¿sí? Un segundito y ahí ya lo estoy compartiendo. Ahí sí ya te cedo de nuevo la palabra. estamos como en los canales de aire, ¿no? Con las propagandas. Bueno, gracias, gracias Gino, porque esto también es importante. Chicos, recuerden, si no completan la planillita que les está pasando Gino, no les van a llegar los certificados de haber participado en el curso, que estos certificados les sirven también para demostrar a ustedes en su industria cómo se están capacitando, ¿no? Bueno, seguimos un poco hablando de la limpieza y conducta del personal. Vamos. Importante aclarar una cuestión, les va a estar llegando por mail el acceso a a nuestra plataforma virtual, donde allí van a poder descargar ustedes mismos, el certificado, ¿sí? Es algo que lo hacen ustedes. Ahora sí, Gise, te cedo nomás la palabra. Bueno, gracias, Gino. Bueno, lo que seguíamos hablando de conducta del personal, lavado de manos, ya vamos a hablar un poquito más del lavado de manos. Em, Cuando hablamos acá, las etapas del lavado de manos, es un poco es más, ¿no? Limpieza, la parte de desinfección y la frecuencia. Cuando hablamos de la frecuencia, si yo les pregunto a ustedes cada cuánto se está lavando las manos su personal, por ahí sí lo tenemos en claro y por ahí decimos clic, creemos que con la frecuencia que necesitan, ¿sí? Reforzar la importancia de la frecuencia. Consideramos que lo ideal sería que como mínimo no pasen más de 2 o 3 horas entre un lavado de manos y otro de las conductas que tiene el personal, ¿sí? Eh, el consumo de alimentos está prohibido en las naves productivas. Tiene que ser controlado el tema de los alimentos. Si yo digo no está permitido consumir alimentos en la industria, tengo que definir un lugar donde esa persona, durante sus 8 horas o las horas que se define que va a trabajar, pueda acceder a consumir alimentos y cómo van a estar esos alimentos también, ¿no? Dónde los va a almacenar esos alimentos, si los vamos a proveer nosotros a los alimentos, las condiciones, ¿sí? Tienen que ser cumpliendo las buenas prácticas al igual que lo que estamos elaborando, ¿sí? Si nosotros no le damos un lugar a la persona adecuado para que consuma alimentos, tome bebidas o fume, lo terminan haciendo en otros lugares por una cuestión de que no están cómodos. Entonces observemos si definimos un comedor, cuáles son las situaciones que se dan, si la persona está cómoda o no, porque eso nos va a ayudar mucho en el camino de lograr que esto se cumpla, porque podemos armar un manual muy bonito. Podemos decirlo, podemos hacer capacitaciones, pero después en el día a día depende del comportamiento y la cultura que vamos generando en nuestro personal, ¿sí? El tema de las alhajas. Está prohibido utilizar alhajas en las naves productivas por BPM. Cuando hablamos de alhajas estamos hablando de anillos, pulseras, relojes. Y hablamos de otros objetos también piercing visibles que pueden caerse y contaminar el producto, ¿sí? Lo único que las normas y las buenas prácticas de manufactura permiten o le dan a la empresa la elección si lo va a permitir o no, son los anillos o pulseras de boda, ¿sí? Eso depende de la definición del manual de BPM de cada una de las empresas que va a definir si lo va a permitir o no lo va a permitir.
Cuando yo digo que estas conductas se deben cumplir, también tengamos en cuenta de que yo no solo lo marco para el personal de producción, esto también se tiene que cumplir con las visitas y con los mandos medios o corporativos que ingresen a las naves productivas. Cualquier persona que ingrese puede ser un riesgo de contaminación hacia el producto, por lo cual debería cumplir estas pautas, ¿sí? Bueno, recién hablamos de una de las cosas que era parte del uniforme, ¿no? El tema de la cofia. Las cofias, acá estamos viendo un modelo de cofia hacia la derecha que es una cofia descartable, ¿sí? La cofia debe cubrir las orejas, la nuca y la frente en su totalidad. ¿Por qué? Porque su función es evitar que la mayor parte del pelo caiga en el producto. Ojo con esto, va a decir, no, no va a caer en el producto, va a caer en el piso. Si nosotros por ahí tenemos métodos de limpieza como con aire comprimido, hay una posibilidad de que ese pelo que está en el piso vuele de manera indirecta y si nuestro producto no está cerrado al 100%, algún pelo vaya a parar ese producto, ¿sí? Hubo muchas consultas o por ahí, a mí me llegan muchas consultas del tema de qué cofias están habilitadas para usar o no. Este modelo es descartable, es de un solo uso, entonces la persona lo utiliza y al salir de su día, de su jornada laboral, lo tira a la basura, ¿sí? ¿Hay cofias reutilizables? Sí, hay cofias reutilizables, son de tela, ¿sí? Deberían cumplir las mismas pautas de limpieza e higiene que los uniformes, ¿sí? Tienen que estar limpias, no tienen que estar rotas, en buenas condiciones y tienen que cubrir todo el cabello. Esas cofias que son tipo cocinero bonete, que solo cubre la mitad de la cabeza, no están habilitadas para el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Las que están habilitadas son aquellas que cumplen la misma función que estas descartables, cubre todo el cabello. Todas las personas que tengan barba, bigote o vello facial tienen que usar barbijo o barbero. Acá abajo estamos viendo una foto de un barbero. Fíjense que le cubre una buena parte de la cara, ¿sí? Entonces, esto va a evitar que cualquier vello de esa persona caiga en el producto, ¿sí? La disponibilidad, si yo le voy a dar un barbijo o un barbero, es de la proporción de la barba que tenga, ¿sí? Si tiene un pequeño bigote o solo en la pera, con un barbijo vamos a estar bien. Y si ya tengo una barba prominente, que están de moda encima en estos últimos años, vamos a tener que usar un barbero. Bien, un tema que hablaba recién Jessy, que me dijo que después yo me iba a explayar un poquito, ya nos estamos explayando bastante con esta capa, pero creo que está bueno, son el tema de los lockers y los vestuarios del personal. El personal no puede entrar con la ropa de trabajo ya colocada, no puede venir de su casa ya cambiada. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de contaminación de su uniforme en el recorrido y traslado hacia la planta. Entonces, para evitarlo, la recomendación es que el personal se cambie en las naves productivas. Venga con su ropa de calle y sus zapatos y se ponga el uniforme y el calzado de trabajo, que es el calzado de seguridad, para entrar a la nave productiva. ¿Sí? Esto, ¿sí? Trae como consecuencia que tenemos que darle el lugar a la persona para que pueda almacenar su ropa de calle y un lugar para cambiarse, definido. Los lockers que vemos hacia la derecha son un modelo de lockers en donde yo puedo, por un lado, almacenar de manera separada el calzado de la ropa y la ropa de calle diferenciada, que dijimos que puede contaminar el producto, de la ropa de trabajo, ¿sí? Algo que no está puesto acá y que está bueno mencionar es qué hacemos con la ropa sucia, ¿no? Porque empezamos a usar estos uniformes, como yo los dejo en el locker, 2 o 3 días, debería llevarlo a mi casa para recambiar. Deberíamos tener una bolsa para guardar ese uniforme sucio y que esté doblada y que guardado separado, ¿sí? De la ropa limpia que yo voy a seguir utilizando al otro día para trabajar. Entonces, hay una prohibición de tener alimentos o cualquier cuando yo digo alimentos, también digo té, café, tarros de café, saquitos de té en los lockers. Esta provisión de los alimentos, y por eso recién hablamos de la importancia de definir un lugar adecuado y pensar cómo van a ingresar los alimentos, dónde los van a dejar almacenados, o si se los vamos a proveer nosotros a la gente que coma, tanto operadores como mandos medios o administrativos, y dónde van a comer, es para evitar que sea una atracción para plagas. Hay muchos problemas de plagas, por ejemplo, recién hablamos de roedores o cucarachas, que ni les cuento que se hacen un nido
esas cucarachitas chiquitas, las germánicas, en una estructura, son muy difíciles de eliminar, ¿no? Por más que hagamos un buen trabajo de manejo íntegro de plagas. Entonces, una forma preventiva es no colocar, y no está permitido colocar alimentos de ninguna característica en los mismos lockers donde el personal se cambia que está en los vestuarios. Dice, interrumpo ¿Sí? un segundito. Vos sabés que nos está preguntando Miguel Jimeno de Pilandina. Sí, Nos hace una pregunta respecto a los protectores buconasales, ¿sí? A los barbijos. sí. Están en la planta de envasado, o mejor dicho, en la planta de envasado se encuentra separada del sector de paletizado por muros y ventanales acrílicos. En ese sector de conteo, apilamiento, los ayudantes deberían llevar barbijo. No es una zona sucia, es parte de la planta de lácteos, comenta. El barbijo de uso obligatorio, no por lo que estamos viendo acá por verlo, sino por una definición de cuidado del producto, se lo considera en los lugares en donde el producto está expuesto. Si vos me decís, no hay un riesgo, eso lo va a evaluar cada jefe con su equipo de inocuidad, ¿no es cierto? En donde va a decir cuál es la necesidad o cuál es el riesgo que esté evaluando por el tipo de producto que pasa cerca, ¿no? Yo por ahí solo puedo comentar algo de manera genérica y por ahí para tener más información y definición de esto hay que verlo al detalle, ¿no? ¿Qué está pasando en ese sector? Va a evaluar el riesgo de inocuidad y ahí van a definir las medidas, ¿no? de protección necesarias, como hablábamos recién, para el personal. Los barbijos son exclusivamente para esto, ¿no? Para evitar que el, la boca, la nariz esté expuesta cuando nosotros hablamos porque salen micropartículas sobre el producto expuesto. Si tenemos algún riesgo importante de producto expuesto en ese sector o una proximidad que nosotros consideramos la importancia de la colocación del barbijo, está bien que tengan colocado el barbijo, ¿sí? Ese es otro uso del barbijo diferente al que estamos hablando por vellos. Ahora, si vos tenés vello, tenés que usar en todas las partes de la planta el barbijo o el barbero, ¿sí? En el único lugar que yo considero que no es necesario colocarse un barbijo es donde el producto está totalmente almacenado en un depósito de expedición, por ejemplo, en donde ya tiene inclusive colocado su envase secundario y hasta un envase terciario. Ahí ya no hay un riesgo, entonces por lo cual el barbijo no es necesario colocarse, ¿sí? Bueno, volvemos al tema del que seguí. ¿Hay alguna otra pregunta, Gino? Vos contame porque no las veo. No te preocupes que esa era la que estaba. Acaban de agregar una. Rumi ¿Sí? Prada nos dice, generalmente se tiene delimitación de áreas con pintado de pisos. La pintura vegetada se va desprendiendo, lo que puede pegarse a a la suela o calzado y llevarla como contaminación a otras áreas. ¿Es Totalmente. necesario el pintado de pisos para la delimitación de áreas? Es importante que las condiciones edilicias se mantengan de manera adecuada, que algo Jessy comentó, y también tiro ahí un spoiler, es que vamos a dar un curso de todo lo que es edilicio, ¿sí? Para que esté todo, estas dudas, digamos, se las pueden sacar un poquito más y nos vamos a explayar un poquito más en lo que es edilicio. En la higiene de manos, ¿sí? Cuando hablamos del tema del lavado de manos, que recién nos referíamos un poco a los pasos a seguir, ¿sí? Las recomendaciones que habíamos hablado, ¿no? No pasar más de 2 o 3 horas en lavado de manos, siempre que salimos del baño, ¿sí? Em, Cuando volvemos del comedor, también es importante lavarnos las manos. Cuando cambiamos de una tarea, si yo estoy barriendo y agarro el cabo de la escoba, que acuérdense esto siempre, los elementos de limpieza también tienen que estar limpios, pero voy a cambiar de tarea y voy a sacar una muestra en la línea de producción para tomar una medición, un control, me lavo las manos antes, ¿sí? Algo un poco que por ahí está como, que no lo veo como muy afianzado cuando vamos a ver las plantas y vemos todo el tema de higiene de manos, son las verificaciones y las validaciones que se hacen de los lavados de mano, ¿sí? O sea, tiramos al azar y hacemos aleatoriamente controles microbiológicos post lavado de manos, eso está ok porque eso verifica el cumplimiento, digamos, de la metodología, si esta metodología funciona o habría que cambiar algunos de esos productos químicos porque los microorganismos se están acostumbrando, está perfecto. Pero de vez en cuando pensemos, nosotros estamos buscando algún método de verificación o validación de la frecuencia de lavado, hago aleatoriamente controles de microbiología sin validar esta metodología de la limpieza, sino que voy en cualquier momento y tomo un operador y me fijo cómo tiene sus manos, si esa frecuencia hoy que estamos empleando o que estamos controlando alcanza.
¿sí? Bueno, me apuro un poquito porque ya nos hemos explayado bastante cuando hablamos de cómo debe ser un puesto de lavado de manos, ¿sí? Tiene que tener accionamientos indirectos para evitar el contacto manual. Si yo me lavo las manos y vuelvo a tomar el pico para cerrarlo y que antes toque con la mano sucia, es posible que me vuelva a contaminar, ¿sí? Entonces este lavado no cumplió la función adecuada. Tengo que tener los medios higiénicos necesarios para secarme las manos, ya sea papel o sea aire. Si yo pongo aire, tiene que tener la suficiente fuerza y tengo que ver cómo garantizo que ese aire sea un aire que sea apto para secado de manos, ¿sí? Que no me genere un riesgo de contaminación. Tiene que estar en mano el instructivo de lavado de manos, ¿sí? Y un cesto de basura para disponer de los residuos que se generan en el puesto de lavado de manos. Acá hay una pregunta que, bueno, que le íbamos a hacer, pero vamos a demorar un poquito. El puesto de lavamanos, ¿cuántos deberíamos tener en la industria? ¿Alcanza solo con un filtro sanitario y después en toda la nave productiva no tengo un puesto de lavado de mano en una proximidad suficiente para que se genere ese hábito y esa costumbre? Eso lo tenemos que valorar en cada una de las industrias, ¿sí? En cada sector tiene que tener la persona próxima a un puesto de lavado de manos. Si nosotros le ponemos un puesto de lavado de manos a 2 cuadras, les puedo asegurar que esa frecuencia es de lavado de manos bajísima. ¿Por qué? Porque la persona tiene que dejar de hacer su tarea e irse muy lejos a tener que irse a lavar las manos. No lo va a hacer, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Estas herramientas que nosotros le damos para que se cumplan las buenas prácticas, en este caso lo que es el lavado correcto de manos, ¿sí? Y lo otro es, yo tengo un filtro sanitario divino que diseño, ¿sí? ¿Cómo yo garantizo, no, que todo el personal se lava las manos cuando hay un cambio de turno o al ingreso al trabajo? ¿Sí? Me paro en el filtro y veo si las piletas de lavado de manos son suficientes para que todo el personal se lave las manos. Tengo 1 o 2 piletas y pasan 60 personas a la vez. ¿Alcanzan? Tengo una cola larga para que la gente se lave las manos. Son cosas que hay que evaluar, digamos, desde los aportes de la industria para garantizar estos cumplimientos. Acá lo que vamos a ver es algo que charlamos un poco cuando lo que vimos de POE, ¿sí? Una mano sucia, como da en una placa, ¿sí? De un recuento, ¿sí? Unas manos lavadas con agua y jabón, lo que hablábamos, ¿no? Lo que aprendimos en la pandemia, el mismo arrastre físico del accionamiento del jabón con el químico, ¿no? O con un cepillito, elimina mucha de la carga de microorganismos, pero lo mejor sería, fíjense, el resultado de la aplicación de la etapa de desinfección, ¿sí? No deja ningún microorganismo en esta imagen, ¿sí? Bueno, em, Jessy, ¿estás ahí? Sí, estoy, Gise. No sé si nos da el tiempito para el juego. Mm. ¿Qué decís, Vamos- Gino? Yo creo que sí. Vamos a estar compartiendo el link al Canva. Sí, es una actividad dinámica. Ahí las chicas lo van a explicar. Estamos pasando el link para que puedan ingresar. Bien, vamos a hacer como un ejercicio interactivo entre todos. Vamos a ver unas imágenes lo más rapidito posible. Bueno, ahí veo que la gente está ingresando. Ahí si quieres explicar la dinámica, Jessy, Bien, de 10. ok, bien. Bueno, una vez que hacen clic en el link que les pasó Gino, van a ver a la mano izquierda imágenes que son incumplimientos de buenas prácticas de lo que estuvimos viendo recién con Gise y lo que expliqué yo al comienzo. Y tienen cuadritos y pueden ir escribiendo qué es lo que ven, qué incumplimiento ven. Por ejemplo, en las primeras hay 6, 8 imágenes. Traten de escribir solamente en el cuadrito, como para no mover las imágenes. Y ahora vamos leyendo de qué es lo que ven ustedes de incumplimiento en cada imagen. O si quieren abrir los En lo micrófonos. posible, en lo posible sin arrastrar las imágenes. Es simplemente tocar el cuadradito y escribir. Sí, o si quiere alguien abrir el micrófono y Bueno, ¿qué comentarnos tal? también. Buenos días. Buenos días. De Plásticos Dice, mi nombre es Diego. Estoy viendo en la primera imagen que no tiene puesto el barbero, digamos, porque la barba es bastante. La imagen del horno, estoy viendo que el operador está trabajando sin barbijo.
Bien, era lo que nos comentaba un poquito. ¿Cuál es tu nombre? Diego, Diego. Hola, de la Diego, ¿cómo empresa estás? Plásticos Dice. Bien, bien, Diego. Como nos decía hace rato Gise, es así, uno de los personal, el operario, tiene la barba muy grande. En ese caso tendría que utilizar un barbijo para tapar eso, para evitar una contaminación física. Y en la parte de la izquierda tenemos también otro operario que ponen cofia mal puesta. Bien, que la cofia está mal puesta, por ahí está la cofia, pero no cubre todo el cabello, ¿bien? Y el objetivo de utilizar las cofias, los barbijos, en este caso la cofia, es evitar cualquier contaminación y que nos caiga al producto o a lo que estemos elaborando, ¿bien? Bueno, vamos a bajar, dice también uniforme sucio, ¿bien? Falta cubrir la barba, bien. Vamos a ver si hay otro comentario allá, no, bien. Bueno, vamos a ver con la segunda, con la de abajo, ¿qué es lo que vemos? Bueno, tenemos una máquina, pareciera que es una batidora y que tiene contaminantes. Dice insecto dentro del producto en plena elaboración, suciedad en el tanque de producción. Bien, falta de limpieza, insectos en la masa del producto que se encuentra en el tanque. Insectos en el producto. Bien, acá que tendríamos que tener en cuenta que antes de comenzar a elaborar, fijarnos que la máquina esté limpia, bien, qué vamos a poner encima, porque ahora tenemos una materia prima que está totalmente contaminada. Quizás cuando empezamos a hacer no se veía, pero cuando empezó a funcionar la máquina por el movimiento de la batidora, empezaron a caer esos insectos, ¿bien? Y ahí tenemos también una contaminación física. Bien, lo que pusieron. Abajo tenemos dos imágenes, pareciera que falta orden y limpieza, ¿no? Dice acumulación de desechos que promuevan la aparición de plagas, bien, desorden, productos sin identificar, productos químicos desordenados, productos químicos mezclados con productos de limpieza y desorden. Bien, ahí lo que tendríamos que hacer es realizar orden y limpieza y también tendríamos que hacer una clasificación, ¿no? Ver qué es lo que nos sirve, qué es lo que no y dejar solamente lo necesario para evitar que tengamos ahí también anidamiento de plagas, ¿bien? Y hacer una separación, porque acá tenemos, como decían, productos químicos y productos también de limpieza. Acá a la izquierda tenemos una máquina que está una parte enfilmada, la otra está toda desarmada directamente en el piso. Bien, a ver, tenemos otros comentarios. Bueno, vamos con las de abajo. ¿Qué vemos en la de abajo? Pareciera que en el primero tenemos como un arreglo provisorio, ¿no? Tenemos rodeado que está sujetado con una cinta. Bien, dice reparaciones temporales. Falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Así es. Bien, en la primera es importante no tener estos arreglos temporales porque esto muchas veces se los deja y podemos tener alguna contaminación química. Esa cinta con el tiempo se va desgastando y puede caer en cualquier momento al producto. ¿Bien? Y en la segunda, ¿qué tenemos? Falta de mantenimiento, dice. Bien, falta de mantenimiento. Tenemos una cinta transportadora con mucha falta de mantenimiento, ya tenemos desprendimiento, podemos tener contaminación física por los desprendimientos. Es imposible realizar una limpieza adecuada, limpieza y desinfección, porque ya está todo abierto, está roto. Bien, ahí vemos los comentarios. Genera contaminación. Dice, genera contaminación por acumulación de polvos, falta de mantenimiento. Bien. Falta de mantenimiento preventivo, correctivo y definitivo. Bien. Y vamos con la última. Vamos con la última, que vemos una pared con hongos, toda la pared, el techo, ¿bien? Y acá al costado tenemos una rejilla con bastante suciedad, no sé si con bastante suciedad, y tengamos en cuenta que esa rejilla está abajo de una máquina. Esa máquina está fijada.
O sea, es muy difícil poder hacer una correcta limpieza y desinfección ahí, ¿bien? ¿Qué tenemos a ver en los comentarios? Falta de limpieza. Ay, se están llevando el cuadrito. Falta de limpieza, falta de mantenimiento, moho, humedad en la pared. Bien, bien. ¿Qué observaciones más? Falta de limpieza, humedad, hongos. Bien, tenemos que tener en cuenta de no llegar a este estado. Bien, de cuando ya veamos que hay goteras, haya humedad, hacer directamente un mantenimiento de eso, no llegar a esto, porque ya vamos a tener un ambiente contaminado. Bien, y con el tema del resumidero, también tener en cuenta cuando vamos a hacer las instalaciones, y más si tenemos acá, por ejemplo, una máquina que está fija. Bien. Bueno, más o menos estos, dice humedad y hongos, bien, más o menos estas imágenes eran para que ustedes vean y qué podríamos detectar acá con los incumplimientos de lo que estuvimos viendo hace ratito. ¿Se entendió? ¿Alguien que quiera abrir los micrófonos? ¿Estamos bien? Bueno, Gise, si querés, podemos seguir. Déjame que acá estoy viendo, poniendo la presentación, dame un segundo. Bueno, Bueno, aprovechamos, nos dice Susana Hernández, excelente chicos, muchísimas gracias, saludos de Venezuela, nos comenta Marianela Chiaramelo, me gustaría saber dónde puedo encontrar información para RNE y RNPE de envases. De dónde es ella? De dónde sería, Marianela? Más que nada por ahí para ver si... De Córdoba. Y la Secretaría de Alimentos está dando cursos, está dictando cursos de RNE y RNPE, que es todo el tema de envases, ¿sí? Tienen hasta septiembre, ¿no? Este año para poner en regla esa situación y tener la auditoría de RNE y hacer todos los trámites. Y eso deberían buscar un director técnico que los acompañe en esto, ¿sí? Bueno, siguiendo un poco con el final de nuestra presentación, ¿sí? Los tipos de contaminantes que podemos tener en los productos o en los insumos. Cuando hablamos de insumos, estamos hablando de envase primario, ¿no? Me refiero a bolsas, envases plásticos, de papel, por ejemplo, un pirotín. Pueden ser peligros físicos como vidrios, piedras, polvos, ¿sí? Pueden ser cabellos, partes de bijú biológicos, y ahí vemos por ahí algunos que se ven y los que no se ven, y los que no se ven son los más riesgosos, como patógenos, ¿sí? Hongos, levaduras, que normalmente atacan todo lo que es el aspecto del producto y son más visibles, virus y parásitos, hoy por hoy está el norovirus a full, contaminando alimentos y no tenemos mucha información sobre este virus, ¿sí? Y químicos, lo que hablamos un poquito, el manejo de los productos químicos adecuados para evitar que algún residuo de algún plaguicida que no está utilizado de manera adecuada pueda ir a parar a nuestros productos. Restos de productos de limpieza o productos de limpieza que no se han utilizado adecuadamente. Y cuando hablamos en productos químicos, acá también entran todo lo que son los alérgenos y micotoxinas, ¿no? Bien. ¿Qué es importante para las BPM? Un poquito todo lo que estuvimos charlando, ¿no? La higiene, sí, de los alimentos, porque a cualquier consumidor le puede dañar la salud. Recuerden, si nosotros somos elaboradores de alimentos, siempre somos consumidores también, ¿sí? Cumplir y hacer que todos cumplan el uso de los uniformes de trabajo, como hablábamos recién, la importancia de este seguimiento adecuado que le voy a dar. No es simplemente le doy el uniforme y lo dejo, veamos cómo va funcionando eso y qué otras herramientas podemos implementar para que se cumpla de manera adecuada, ¿sí? Que las visitas cumplan lo mismo que las definiciones para el personal propio de la empresa en cuanto al cumplimiento de buenas prácticas, que estén acompañadas porque no conocen los riesgos de la planta ni los riesgos de contaminación hacia nuestros productos, ¿sí? Bueno, y las ventajas de implementar BPM, asegurar la protección de nuestros consumidores,
satisfacer necesidades y expectativas de los clientes. ¿Qué espera nuestro cliente? ¿Qué espera un cliente de un envase? ¿Qué espera un cliente de un producto final? ¿Sí? Lo mínimo que espera es que no nos vaya a dañar la salud, ¿sí? Fidelización de clientes, recomendación de clientes. Hoy por hoy, todo lo que son los medios de comunicación masivos que tenemos pueden hacer quedarnos muy bien con una marca, con un nombre de un producto, o hacernos quedar muy mal si llegamos a tener un problema, ¿no? Controlar todos los procesos internos de una empresa para, bueno, siempre minimizar riesgo y evitar los costos de la no calidad. Es muy costosa la no calidad cuando yo no la implemento, porque no es lo mismo decomisar o tener que reprocesar un semi elaborado o una materia prima que un producto terminado. Siempre es más costoso el producto terminado. Bien, un poquito en resumen de lo que estuvimos viendo, el cumplimiento de las personas, cuáles son sus actitudes, sus responsabilidades y cómo vamos a hacer para que esto funcione correctamente. Los productos químicos que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Cuáles son las especificaciones para el producto elaborado del alimento para cada una de las fases, ¿sí? Los procesos, cómo tienen que estar, los procedimientos, ¿sí? Y cómo tienen que estar las instalaciones, ¿sí? Nosotros pensemos que si nosotros vamos a hacer un pequeño elaborador y queremos elaborar empanadas y lo hago en un garage que no tenga piso y se esté destartalando e incluso tenga goteras, hay muchos riesgos. O sea, la instalación puede generar seguridad para elaborar un producto o riesgos, igual que las maquinarias que utilizamos. Bueno, y acá estoy yo cuando me recibí, que como creía que iba a implementar una norma en una industria, que era súper lineal, íbamos y se implementaba. Creo que todos tuvimos ese sueño cuando en algún momento estudiamos y queríamos trabajar en una industria e implementar todo lo que es normas, ¿sí? Empezando por buenas prácticas. Y cómo es en realidad nuestro camino, ¿no? Cómo iniciamos, avanzamos un poquito, caemos, volvemos a subir. Bueno, lo importante es que no decaiga, chicos. Lo importante es que se logra la implementación de las normas y en este caso este requisito que es, aparte de una cuestión legal, lo básico de la industria alimentaria, a pesar de los tumbos del camino, lo podemos lograr porque de la teoría a la práctica hay una gran diferencia, ¿sí? Y bueno, ténganse paciencia y tengamos paciencia porque esto va a funcionar correctamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. No sé si les queda una duda. Yo mientras Jessy veía lo del juego, hay uno de los chicos habló del tema de los filtros sanitarios, la importancia de, sí, el correcto lavado de manos después de ir al baño, es así, y eso no justifica no pasar por un filtro de ingreso a la nave productiva, ¿no? Si yo me lavo las manos en el baño, está ok, y después tengo que volverme a lavar las manos antes de entrar a la nave productiva, ¿sí? No puedo tener un solo puesto de lavado de manos en baños y después no tener nada al ingreso a las naves productivas. No sé si a alguno le queda alguna consulta, algo que nos quieran consultar a mí, a Jessy. Gise, si querés pasar, creo que está en la diapositiva siguiente el QR. Ah, Exacto, ahí sí. está. Si lo quieren escanear para seguirnos en nuestras redes y no perderse ningún webinar futuro, ninguna charla de Sí, 10. estos spoilers que hicimos, así les pido que escaneen para que vean cuáles son los próximos webinars, las capacitaciones que vamos a dar para que ustedes puedan sentirse más completos en su día a día. Nosotros también contamos con un grupo de asesores importantes para acompañarlos y sacarles dudas, así que en nuestras páginas pueden contactarnos. Bueno, si no hay más preguntas, Bueno, damos por finalizado el webinar. Jessy, ¿estás ahí? sí, estoy. Bueno, muchas gracias. Como decía Gise, no se olviden de escanear para poder seguirnos y poder completar también esta capacitación, este webinar, y también sacarse todas las dudas que por ahí en los próximos vamos a seguir dando, como el de transporte y logística. Así que bueno, los esperamos en la próxima. No sé si vas a sacar una fotito, Gino. Los invitamos, sí, si gustan, prender sus cámaras, así sacamos algunas fotos para redes. Los invitamos a todos que vayan prendiendo sus cámaras. Ahí estamos. Bueno, esperemos un poquitito más que se prendan algunas cámaras extra. Vamos a ir sacando varias. Si quieren sonreír, ahí vamos. Vamos con la segunda parte. Un segundito. Como somos varios los que estamos conectados, ahí vamos. Una más, un segundito.
Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias por haber participado. Les agradecemos mucho y bueno, les comentamos en el transcurso de 48 horas más o menos, les va a estar llegando lo que es los datos para poder ingresar a la plataforma virtual. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Los esperamos todos. la Bueno, próxima. muchas gracias.